En el amanecer de nuestro siglo, de aquel siglo XX, los cafés eran el espejo donde se miraba la sociedad española. Cafés chulones, cafés populares, que aglutinaban todas las esferas. Cafés de barrio, mesocráticos e ínfimos cafés. El café conciliaba diversión y universidad, y otras muchísimas cosas. Yo he oído hablar de esos cafés, de aquellos lugares que acogieron a todas aquellas almas perdidas. Cafés como el Levante, tan frecuentado por Valle Inclán, o el de la Montaña, donde el intelectual gustaba de armar más jaleo del deseado. Cafés como el Pombo, donde como un rey se alzaba Ramón Gómez de la Serna. Cafés como las de las Cuatro Calles, donde intelectuales intentaban concienciar a España de su necesidad de cambio. Pero, ¿qué mejor manera de conocer estos lugares que preguntando a sus intelectuales? Dejadme presentaros a Ramón del Valle Inclán. El 28 de octubre de 1866 nací en un barco que hacía la travesía por la ría. Entre Puebla de Caramiñal y Vilanova de Arousa, el pueblo donde crecí. En la casa de mis abuelos, con todas las comodidades cual señorito. Mis primeros años en Madrid distan de aquel nivel de vida aburguesado del que había sido privilegiado en mi infancia. Residía en una pequeña habitación donde solo tenía un camastro, una pequeña caja que hacía las veces de mesilla, una estantería con libros y unos clavos en la pared para colgar mi ropa y la capa que a veces me hacía de manta. Las imágenes más bellas son absurdas en un espejo cóncavo. En este callejón, los transeúntes que pasaban se reían y se burlaban unos de otros. Deformados sus cuerpos en los espejos cóncavos y convexos, eran escenas grotescas de la figura humana. Los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Aquí en el número 15 de la calle Arenal se encontraba el nuevo café de Levante, donde yo discursaba con ilustres compañeros de diferentes áreas artísticas como Azorín, Gutiérrez Solana, Rusiñol o los hermanos Baroja, entre otros. Este café ejerció más influencia en la literatura y el arte contemporáneo que 2 o 3 universidades y que muchas consagradas academias. Adiós café de Levante, adiós famoso café, tu historia aquí finaliza por el dichoso Parné. El Café de la Montaña se encontraba aquí en la planta baja del famoso Hotel París, edificio en la Puerta del Sol. El café se hizo famoso en 1899 por ser aquel en que perdí un brazo a causa de una disputa con el periodista Manuel Bueno. No proferí un grito, ni el más leve quejido. Recuerdo que para ver yo bien la amputación, hubo necesidad de pelarme el lado izquierdo de la barba. Se trataba de un café amplio. Poseía 16 puertas de salida por las que el frío discurría, razón por la cual se le denominaba también por aquel entonces café pulmonía. En él se reunían grupos de escritores, músicos, aristócratas, dramaturgos, actores, críticos, tenores, algún político y madrileños en general. Llenaban su salón y sus reservados céntricos, símbolo de una capital que vivía en un provincianismo y respiraba aires nuevos de pretendida modernidad. La Puerta del Sol era entonces una gran plaza, semejante a esta. Los tranvías eran de tracción animal y había paradas de coches simones. Madrid se movía al ritmo lento de la incipiente industrialización y la población crecía con prisa, producto de la inmigración interior. El café de Fornos fue durante más de medio siglo el alcaloide de la capital de España. Alrededor de una de las piezas del pecaminoso entresuelo funcionó una tertulia llamada La Farmacia. Por allí pasó la famosa Matajari. Fornos atrajo a mujeres de toda clase y condición. Las burguesitas iban con sus maridos ansiosas de estar en aquel lugar tan promiscuo, cálido y vibrante por la noche, en cuyos reservados del entresuelo ocurrían tantas cosas tremendas, juergazos, escándalos, desafíos y hasta crímenes pasionales. No cerraba nunca, a los entresuelos se entraba y salía por una puerta que daba a la calle de Peligros, junto a la cual solía verse, al amanecer, alguna berlina del casino esperando al señorito y su amiga. Estaba decorado con vistosas pinturas murales, tapices y alfombras, y dotado de amplios y cómodos divanes,
estatuas de bronce que sostenían las lámparas de gas y también de relojes de 2 esferas que pendían del techo. Se encontraba aquí en la calle de Alcalá, esquina con la calle Virgen de los Peligros, frente a la que fuera el Café Suizo. Se trataba de uno de los cafés de tertulia más famosos y lujosos que existieron. Nació como un nuevo concepto que hasta entonces era desconocido. A partir de entonces se convirtió en el punto de reunión de los literatos y aristócratas de la época. Azorín y Pío Baroja eran visitantes habituales. Entre los clientes del restaurante se encontraba Marcelino Méndez Pelayo y Manuel Machado. Este último ha sido de los bajos del Forno. Tuvo así una doble vida. Durante el día era un café prestigioso con un restaurante de lujo y por la noche se transformaba en lugar de citas y algarabia. Valle Inclán, como veis, no le importaba dar su opinión y revolucionar a los tertulianos por ella. Pero como ya he dicho, eso lo sé de oídas. Las mujeres, a pesar de haber dado grandes pasos hacia la igualdad, de dar charlas en el Ateneo de Madrid y de cursar carreras, no frecuentábamos los cafés. Aún estaba mal visto que acudiéramos a las tertulias. Y yo, Maruja Mayo, aunque alguna presencié, frecuentaba más, como ya os he dicho, el Ateneo que las reuniones que acontecían después. Por ello, pasemos a otro tertuliano por excelencia, Ramón Gómez de la Serna. Mi nombre es Ramón Javier José y Eulogio Gómez de la Serna, aunque prefiero que me llamen Ramón, que el nombre tiene la redondez de un carilleno. Mi nacimiento data de julio de 1888, en Madrid, aunque paso gran parte de mi vida yendo y viniendo de París. La incandescencia literaria que corría por las venas de mi familia tuvo a bien despertar en mí a una edad temprana, que, respaldada por la financiación de mi querido padre, desembocó en la publicación de mi primera obra, Entrando en Fuego, cuando yo apenas alcanzaba los 16 años. A partir de ese momento, comenzó mi carrera como escritor, la cual, a pesar de tener que compaginar con otros trabajos, alcanzó una prolificidad digna de mención. Sin embargo, mi obra más importante no es en absoluto una escrita, sino la creación de una familia. La idea de iniciar algún tipo de reunión literaria no era ya extraña a mis pensamientos, cuando un día como otro cualquiera, decidí entrar a un café situado en el número 4 de la calle Carretas. Tras atravesar el portal de aquel refugio de almas que se presentaba a sí mismo como antiguo café y botillería de Pombo, me recibió una total penumbra, en la que unos lastimosos parroquianos buscaban cobijo en un local que parecía pertenecer a otra época. Y fue en ese preciso momento, al contemplar tal anacronismo, cuando supe que, si mi intención era dar comienzo a una tertulia, debía hacerlo en el Pombo. Así, en ese año de 1915, dio comienzo la tertulia literaria de Pombo. Los tertulianos originales se componían de amigos, a los que invité personalmente, y para conmemorar el nacimiento de ese nuevo círculo, grabamos nuestros nombres en la mesa de mármol. No escogimos como lugar de reunión el gran salón del Pombo, sino que nos encontramos más cómodos en uno de los 5 despachos de techo bajo en los que desembocaba. De esta manera, nos convertimos en los feligreses de la Sagrada Cripta. El Pombo fue ganando fama por todo Madrid. El eco de su tertulia llegó incluso a París, y cada vez más y más peregrinos se pasaban por el café. No obstante, en 1936, España se convierte en un caldero en ebullición. Así, el café de Pombo, que hasta entonces había sido un refugio para todo aquel que cruzase sus puertas, no pudo proteger a los intelectuales que habíamos pasado 20 años entre sus paredes, de la consiguiente represión del régimen nacionalista. Finalmente, en 1942, Pombo cerró sus puertas para ser suplantado por una tienda de pieles. A pesar de que en ese momento yo llevaba ya 6 años en Argentina, fue en ese momento en el que me sentí verdaderamente exiliado. Lo único que quedaba ya de la Sagrada Cripta era la escena que mi amigo Solana había inmortalizado. Don Ramón intentó revivir la tertulia del Pombo aquí en el Café Gijón, pero jamás fue lo mismo. Sin embargo, si hemos de elegir un tertuliano por excelencia en este café, que hoy sigue en pie, esas serían las tertulias de Cristiano Mayo, mi hermano y escultor. Y es por ello que entre los cafés al que más podía acudir era este. Pero no creáis que en unas pocas frases seréis capaces de captar la esencia de tan memorables momentos y conversaciones.
Estas las guardan las paredes ya cambiadas de todos aquellos cafés como si de un secreto del tiempo se tratase.